En este bloque vamos a charlar con Guillermo Martínez, un escritor que desde Argentina ha llegado al mundo con sus libros y también con sus historias llevadas a la pantalla grande. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por pasar por Casa Tomada. Un gustazo contar con tu presencia en el programa. Un año que, bueno, a ver, después de lo complicado que fue el 2020, viene en tu persona la posibilidad, ¿no?, de contar con la publicación en inglés, de la Hermandad de Oxford, del libro Crímenes de Alicia, que la tradujeron como The Oxford Brotherhood. Claro, de los Crímenes de Alicia. Bueno, no es algo nuevo para vos, pero me imagino que esta posibilidad de cruzar las fronteras argentinas siempre da un gustito. Sí, no, además la novela se está traduciendo a 12 idiomas por ahora y también estamos en conversaciones por la posibilidad de que se haga en el Reino Unido una miniserie que empiece las 2 primeras temporadas con las 2 novelas mías de Oxford, ¿no? Con los personajes de esas novelas. Claro. Así que no, muy contento. También se va a traducir al ruso, se tradujo al serbio, al italiano, al alemán, bueno, a muchos idiomas, así que estoy muy contento. Bueno, tuviste la posibilidad de verla en la pantalla grande, a Crímenes Imperceptibles, con los Crímenes de Oxford, y aparte, bueno, con un director como Alex de la Iglesia. ¿Cómo es la experiencia de verlo en ese formato, algo que vos pensaste para el papel, digamos? Bueno, digamos, lo más impactante, creo yo, es que los personajes cobren caras concretas. En general uno los imagina de una forma un poco vaga, ¿no? Es decir, con algunos atributos, con unos pocos rasgos. Y el hecho de que de pronto estén encarnados en actores y actrices, eso es una especie de primer choque. Y en general uno acepta algunos y otros no tanto, ¿no? Que los imaginaban muy diferentes en cuanto a la gestualidad, a lo que dicen. Pero yo desde el principio pensé que, bueno, la película iba a ser una obra en sí misma. Eso también lo he charlado yo con Alex de la Iglesia, y él ha hecho como otra lectura incluso de la novela, otro final tienen. No con respecto a la trama, ¿no? La trama se mantuvo y eso también fue parte de una especie de pacto de caballeros, pero sí la lectura filosófica, ¿no?, sobre el texto. Y eso me parece bien, que él tenga también su posibilidad de decir algo propio respecto del material, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido me resultó interesante una vez que separé, ¿no es cierto?, la novela de la película. Por eso me parece que es siempre mejor empezar por leer la novela antes de leer la película, ¿no? Porque después, cuando uno va hacia el libro, ya va con las caras muy predeterminadas y me parece mejor poder imaginar por uno mismo todo el mundo que plantea la novela. Está medio condicionado en ese sentido. Exactamente. Igual también, bueno, uno de tus cuentos también se llevó con la película El Hijo, ¿correcto? Sí, ahí estuve mucho más cerca de la adaptación, participé desde el principio en el tratamiento, pude supervisar el guión, pude leer distintas instancias del guión, pude hacer comentarios, sugerir diferentes cuestiones. Y realmente creo que en ese sentido el espíritu de la película El Hijo está bastante cerca de lo que era la novela, así que me quedé muy conforme con esa adaptación. Ahora el mismo Sebastián Schindel, el 23 de agosto, empieza el rodaje de La muerte lenta de Luciana B. Mira. Que es otra novela mía y que van a ser con un elenco en el que van a estar Diego Peretti como Closter. Pero hay algo que me interesa, que he leído por ahí, que has hecho referencia a lo que es el policial filosófico. Contame un poco ese análisis que planteás
este nuevo, de esta nueva arista, digamos, del género? Bueno, en realidad las novelas que yo escribí tienen algunas componentes relacionadas con la epistemología, la lógica, la filosofía, tanto en Crímenes Imperceptibles, donde se plantea, hay una especie de puesta en escena de la paradoja de la regla finita de Wittgenstein, como en Los Crímenes de Alicia, donde se habla un poco del problema de la traducción radical de Quine, y en La muerte lenta de Luciana B., donde aparece la cuestión de las figuras del azar. O sea, en todas mis novelas hay una componente que tiene que ver con el conocimiento y con alguna clase de dilema que ha sido abordado en la filosofía o en la lógica o en la matemática. Claro. Y esto remite un poco a una línea de relatos policiales que a mí me interesan mucho, y voy a dar algunos ejemplos, porque no hay tantos que yo conozca, ¿no? Pero están las novelas de Leo Perutz, el cuento La muerte y la brújula, y algunos otros cuentos de Borges, como El acercamiento al motacín. Está, por supuesto, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Hace poco leí una novela de Philip Kerr que se llama Una investigación filosófica, que tiene bastante que ver también con la figura de Wittgenstein. Entonces, hay algunas, y también con algunos relatos de Gombrowicz, de Witold Gombrowicz, como Crimen premeditado y Cosmos, que la considero también una novela policial filosófica, en el sentido de que la investigación desemboca en el crimen. En vez de que está primero el crimen y después la investigación, es como una inversión de lo que es el mecanismo de la novela policial. Pero la atmósfera, la construcción, todo remite al relato policial. Has hecho referencia a una temática que anda siempre dando vueltas ahí en tu trabajo, bueno, incluso acerca de Roder desde el ajedrez, quizás, también planteado el tema de la matemática, que es algo parte de tu vida. Hay muchos escritores que se destacan en la literatura, ¿no? que vienen de un origen exacto, ¿no? Desde las matemáticas. ¿Por qué será que se da esa relación, quizás, de un espacio para descomprimir tanto número, llevarlo a historia? No sé, te pregunto a vos. Bueno, en mi caso, esto yo lo he dicho muchas veces, pero en general cuesta que se crea, creo, ¿no? Pero en mi caso yo escribo desde muy chico, mucho antes de que se me ocurriera, digamos, estudiar matemática, ¿no? Bien. O sea, mi primer libro de cuentos lo escribí en la adolescencia, y yo recién a los 20 años más o menos decidí pasarme de la carrera que estaba estudiando a la carrera de matemáticas. Así que en mi caso no me considero, digamos, un matemático que se dedicó a las letras, sino que desde siempre escribí. La matemática fue una carrera que elegí porque me interesó, porque me parecía que me podía dar ciertos fundamentos o una manera diferente de mirar una cantidad de cosas, ¿no? La matemática está muy ligada con la filosofía. Yo hubiera estudiado filosofía, pero encontré una manera indirecta de aproximarme a la filosofía a través de la matemática. Ahora, lo que vos decís es totalmente así, a pesar de los asombros que pueda provocar lenguajes aparentemente tan diferentes. Hay muchos casos de matemáticos dedicados a la literatura. El primer premio Nobel en español era un matemático, creo que el apellido es Echeverría. Nicanor Parra, poeta y matemático. Raymond Queneau, uno de los fundadores del grupo Oulipo, matemático. Stanislav Lem, matemático. Coetzee, programador científico. ¿Qué te puedo decir? Robert Musil, ingeniero. Boris Vian, ingeniero. Sábato, físico. Bueno, Borges, si bien no era matemático, le interesaba mucho el mundo de la matemática y ha leído más de 45 libros de matemática en su vida, ¿no? O sea, yo hice una compilación
de las observaciones sobre matemática de Borges a lo largo de su obra, y hay como 180 menciones, incluso pequeñas lecciones, ¿no? Hace una sumatoria infinita, habla de los números fraccionarios, etcétera, etcétera. Che, bueno, Guille, la verdad que un gustazo poder hablar con vos y, bueno, éxito para esto que se viene ahora, la llegada al cine de Luciana. Bueno, así muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y gracias por pasar por Casa Tomada. Por favor, un abrazo muy grande para ustedes, ¿eh? Y ojalá los vea pronto en Córdoba. Hasta pronto. Chao, chao.